presentes, que, bueno, Pilar Nosotros. y Nicolás, que va a dar un Hola, seminario en breve. acá estoy. Hola, ¿qué tal? Próximo. Eh, Han solicitado su incorporación al CERSOS recientemente, por lo cual, bueno, suponemos que no va a haber ningún problema, entonces, bueno, nos gustaría que todos ustedes conozcan en qué trabajan, porque, bueno, próximamente, cuando podamos habilitar, estamos bastante habilitados, pero queremos habilitar un sector para que se instalen la gente nueva que se ha incorporado. Así que, bueno, suponemos que hasta febrero físicamente no vamos a estar ahí todos, pero un placer recibirlos y bueno, contanos tu proyecto, así todos se enteran qué es lo que ustedes hacen. Y Perfecto. bienvenidos. Muchas Bueno, gracias. gracias Viviana. Bueno, entonces me largo. Bueno, como dijo Viviana, yo soy Pilar Alga, soy investigadora de CONICET. Actualmente trabajo en la Universidad Nacional del Sur, en el Laboratorio de Invertebrados 1. Y bueno, como decía Viviana, pedimos el cambio de lugar de trabajo a CONICET de la universidad al CERSOS junto con Nico. Y cuando me puse a pensar en un título para la charla, en donde lo que quería hacer era presentar en grupo y hablar de lo que hicimos y empezar a pensar en posibles colaboraciones junto con investigadores del CERSOS o con estudiantes, se me ocurrió este título que es bastante general, que es Interacciones parásito-hospedador-ambiente, que en realidad es lo que engloba todo lo que hemos hecho en el pasado, lo que estamos haciendo actualmente y el interés a futuro, ¿no? Desde que yo cursé biología en la Universidad Nacional del Sur y desde Invertebrados 1, que con Néstor Casaniga veíamos ciclos de vida de parásitos, siempre me interesaron. Y después en el doctorado también, y sobre todo esta interacción parásito-hospedador, ¿no? En el que es súper interesante, importante tener en cuenta, no se puede pensar en un parásito sin un hospedador y no se puede pensar en los individuos de vida libre sin tener en cuenta los parásitos. Hace un tiempo presencié un seminario de Arnold Curies, que es un súper parasitólogo, y dice, no creo en ningún trabajo ecológico que no tenga en cuenta los parásitos. Bueno, el tipo un poco exagerado, pero creo que tampoco se confunde tanto si pensamos que el 40% de la diversidad que tenemos sobre la Tierra son parásitos. No existe una especie que no tenga parásitos, una especie de vida libre que no tenga parásitos. Entonces, es súper importante tenerlos en cuenta y bueno, eso es lo que siempre me interesó desde la universidad, desde que cursaba parasitología con Daniel Tanzola, después interacciones bióticas, siempre me gustó esta relación parásito-hospedador-ambiente. Y quiero pasar diapositiva. Ahí está, con la flechita. Actualmente hay un concepto que está muy en boga, que es One Health. Es una idea bastante antigua. El concepto, el nombre se lo pusieron ahora, hace 15 años, pero la verdad que es bastante antigua. Es esto de que no se puede pensar en poblaciones humanas saludables si no tenemos en cuenta también la salud de los animales domésticos y la salud del ambiente, del ecosistema. Todas las personas que trabajan en salud pública, veterinarios, médicos, biólogos, tienen que trabajar en conjunto para mantener a todos sus componentes saludables. De esto se trata One Health. Y bueno, como les decía, organicé la charla para contarles un poquito de mí, de lo que hemos trabajado, un poquito del presente y qué es lo que vamos a hacer en el futuro, qué es lo que queremos hacer en el CERSOS. Como les decía, yo cursé biología en la Universidad Nacional del Sur
y después me fui a hacer el doctorado al CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, pero siempre en relación con la Universidad Nacional del Sur. En el CEPAVE, junto con Sergio Martorelli, que era mi director, estudié los trematodes que parasitan a este caracol de aguas estuariales que habitan en el estuario de Bahía Blanca, y encontramos un montón de trematodes que parasitan a este caracol, trabajando sobre todo mucho con taxonomía, algo con ecología. Lo que hice en la tesis fue más que nada describir especies. Y después, gracias a 2 becas postdoctorales, nos fuimos a Montpellier, que es el sur de Francia, que queda en el sur de Francia, a trabajar con otro trematode que se llama Fasciola hepática, es muy conocido como la duela del hígado, que es un parásito que infecta ganado, también fauna salvaje, fauna silvestre y también humanos, y que parasita caracoles de agua dulce. Entonces trabajé más que nada, en las postdoc me orienté más hacia la evolución, me di cuenta que lo que más me gusta hacer es trabajar en evolución, es una temática que me gusta mucho, y en 2 institutos que están allá en Montpellier, el CEF y el MIBEJEC, trabajé sobre todo mucho con filogenia y con biogeografía de los caracoles que transmiten la fasciolosis, que es la enfermedad que transmite fasciola hepática, que produce fasciola hepática. La fasciolosis es una trematodiosis que se transmite por el consumo de agua y de comida que está contaminada con el parásito. Hay otros trematodes que se transmiten también de esta forma. En el mundo se estima que 100 millones de personas están infectadas, son lo que se llama como neglected diseases, que son enfermedades olvidadas, y infectan sobre todo poblaciones de humanos en Asia y en Latinoamérica. En Asia sobre todo se las relaciona al consumo de pescado crudo. Pero bueno, no son solo, a diferencia de otras enfermedades que producen grandes problemas en países pobres, el tema de la fasciolosis es que en países pobres parasita humanos. En Bolivia, por ejemplo, en el altiplano boliviano, hay comunidades donde el 100% de las personas está parasitada con fasciola hepática. Pero en países ricos, como puede ser Irlanda e Inglaterra, es un problema en el ganado, porque gastan muchísima plata al año, pierden muchísima plata, ya que el ganado pierde calidad, baja la producción de carne y de leche en las vacas. Bueno, hay muchas, como les decía, hay muchos parásitos que se transmiten de esa manera, trematodes que se transmiten de esta manera, pero todos ellos son transmitidos por caracoles. Caracoles que no todos los caracoles transmiten los mismos parásitos, son bastante específicos a nivel del caracol. Por eso es tan importante poder identificar bien a las especies que transmiten, a las especies de caracoles de agua dulce, porque de esa manera vamos a ver cuál es el potencial riesgo que existe de enfermedad. Es súper importante poder identificar bien a las especies, porque si no pueden ocurrir, las consecuencias pueden ser muy graves si no identificamos bien a las especies. Como por ejemplo, este es un caso de una persona que se confundió, que pensó que esta zarigüeya era un gato y es peligroso y parece estar asustado, y bueno, la verdad que no es un gato. Entonces es muy importante identificar bien a las especies, y no solamente desde un punto de vista biológico o sistemático. A los sistemáticos la identificación correcta de las especies para nosotros es muy importante,
sino a un nivel de políticas de conservación o, como les decía antes, de salud pública. ¿Qué pasa si los hospedadores son mal identificados? Por ejemplo, este es el caso de los mosquitos. Los mosquitos, hay un grupo de mosquitos que transmiten malaria, que son todos muy parecidos entre ellos, pero su distribución cambia, y lo que cambia también es su preferencia por alimentarse de humanos. Hay mosquitos que prefieren alimentarse de humanos, otros de otros animales. Entonces es muy importante saber identificar bien a estos mosquitos para saber dónde están las zonas con riesgo de malaria en humanos. Entonces, ese es el objetivo de uno de nuestros proyectos: identificar, saber dónde están y cuáles son las especies de caracoles que transmiten fasciola hepática. Brevemente les quería contar un poco sobre el ciclo de vida de fasciola. Como en el 99% de las especies de trematodes parasitan como primer hospedador intermediario un caracol. En este caso es un caracol de la familia Limneidae. La larva emerge del caracol, se enquista en plantas acuáticas. Acá en Argentina, en Bahía Blanca especialmente, la podemos encontrar en el berro, o en la superficie del agua, y cuando el ganado o los humanos, cuando las condiciones higiénicas no están dadas, consumen estas plantas o toman agua, se infectan con el parásito, que va a alojarse en el hígado y luego liberará con las heces los huevos. Del huevo emerge una larva que penetra nuevamente el caracol, otro caracol, y así continúa el ciclo. Como les contaba, la fasciolosis, la enfermedad esta que produce fasciola, es una enfermedad muy distribuida. Se considera que es una de las enfermedades infecciosas con mayor distribución en el mundo. Va desde el sur a norte. Se la encuentra en el sur de Argentina y en el norte de Estados Unidos tranquilamente, en Irlanda. Pero no solamente porque va del sur a norte, sino porque llega a altitudes bien altas. Por ejemplo, en Ecuador llega a altitudes de 4.000 metros, porque ahí vive un caracol que le gusta mucho la altura. Entonces, bueno, es una enfermedad que está por todos lados. Se estima que parasita a 70 millones de personas y, como les decía antes, es un gran problema a nivel veterinario. Cuando yo les contaba que nuestro objetivo era identificar a las especies que transmiten fasciolosis, siempre el objetivo fue hacerlo de una manera integrativa. La taxonomía integrativa es una disciplina en donde lo que buscamos es describir a las especies no solo de la manera clásica, que la manera más clásica es usando la morfología. Ahora también se usa la genética o la biología molecular, en realidad, para poder describirlas, sino también un montón de otros caracteres que tienen las especies que nos ayudan a describirlas, cuestiones comportamentales, de hábitat o de desarrollo, o hasta la misma distribución de las especies. Todo eso nos ayuda a poder describirlas de una manera mucho más completa. Y esa fue nuestra idea: hacerlo usando la mayor cantidad de caracteres que nos eran posibles y que eran útiles para describirlas. Bueno, los caracoles de agua dulce son moluscos. Los moluscos tienen un montón la taxonomía de moluscos es una temática a veces bastante compleja, porque hay muchas especies que son crípticas, que se parecen un montón, y es un poco difícil a veces de identificarlas. Y eso porque en el pasado se usaba mucho, y se usa todavía, la característica de la concha de los moluscos. Y el problema es que es muy plástica. O sea, el ambiente tiene a veces un efecto
enorme sobre la concha de los moluscos, hasta este es el caso de un caracol cubano, en donde todas estas conchas que vemos pertenecen a una misma especie. Entonces el ambiente ejerce una fuerza tan grande sobre la concha que a veces no es tan útil para describirlas. O a la hora de describirlas tenemos que tener en cuenta todo ese rango de diversidad. Este es un trabajo de hace algunos años, ya 10 años, sobre los limnéidos. Hay muchas especies de limnéidos, todas estas que ven acá. Casi todas transmiten fasciola hepática, ¿no? Fasciola hepática es lo más raro que hay dentro de los trematodes, porque los trematodes suelen ser parásitos que son muy específicos a la hora de parasitar. Prefieren un caracol y no otro, son muy específicos a su hospedador. Intermediarios al caracol y definitivo, el mamífero, el ave, el reptil. Fasciola hepática no, es súper generalista, Una de las grandes preguntas que nos hacemos es ¿cómo hizo fasciola hepática para ser tan generalista? Es una pregunta que todavía está ahí latente. Bueno, esta es la familia Limneidae, donde hay muchas especies y diferentes grupos de limneidos son originarios de diferentes partes del planeta. El gran problema es que ahora con las invasiones biológicas tenemos todos los grupos por cualquier lado. Estos caracoles tienen la capacidad de aguantar mucho la desecación, se meten para adentro de la conchilla y así aguantan mucho tiempo secos, o sea, con una tierra no muy húmeda. Entonces viajan en todo lo que es comercio de plantas acuáticas, sin ningún problema, y así es como ahora tenemos limnéidos por todos lados. Gracias a estas invasiones biológicas y a lo que les contaba de la conchilla, que es difícil para usarla para describir especies, la taxonomía es un lío. Este es un caso, por ejemplo, de Galo aviator, que es el hospedador intermediario en Argentina de fasciola hepática, donde d'Orbigny describió esta especie en la Patagonia utilizando esto que yo les puse acá, son 23 palabras que describen sobre todo la conchilla, y depositó estas cuatro conchillas en el de Museo del País. Eso es todo lo que contamos para Galo aviator. Entonces, la historia taxonómica es bien compleja, inclusive hasta con peleas entre malacólogos. Cuando uno entra en el tema es hasta divertido, digamos. Bueno, como les decía, la morfología... Uy, acá no sé si ustedes llegan a ver este borde, no sé si yo no lo llego a ver porque me aparecen en el costado todos los nombres de todos, pero capaz que lo puedo... Ahí está. Sí. Perfecto. Como les contaba, las conchillas se parecen un montón. Hay una sola especie que es diferente, que tiene una conchilla más globosa, más grande, y la parte interna es bastante parecida, que se usa el sistema reproductor para identificar a las especies, y como les decía antes, hay una sola especie que realmente puede ser identificada de manera morfológica, el resto es muy, muy similar. A ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, como les decía, son muy plásticas. ¿Qué quiere decir que son muy plásticas? Que para un mismo ambiente puedo tener dos especies que tienen el mismo carácter fenotípico. Entonces la morfología no nos ayuda tanto a la hora de la morfología de la concha, no nos ayuda tanto a la hora de identificar las especies. Y como para terminar de complicar la cosa, no se pueden hacer estudios de cruza de individuos en el laboratorio. Una de las formas más fáciles que tenemos de saber si dos individuos, dos poblaciones pertenecen a la misma especie es llevarlas al laboratorio, cruzarlas, mirar si tienen descendencia y ver si esa descendencia es fértil. Es como
la técnica para saber rápida o más utilizada para saber si pertenecen a la misma especie. Eso no lo podemos hacer porque estos caracoles son hermafroditas y prefieren autofertilizarse. Es decir, yo pongo 2 caracoles en una caja de Petri, voy a tener descendencia, pero esa descendencia viene de la autofertilización. Y bueno, como les dije, estos caracoles transmiten fasciola hepática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos para estudiar la distribución, dónde están estos caracoles y cuáles son las especies? Nosotros trabajamos en este último tiempo en un grupo dentro de los limneidos, que es un género, el género más importante, vamos a decir, como transmisor de fasciola, que es el género Galba, que es un grupo americano, originario de América, que ahora está en todo el mundo, pero es originario de América y está la mayoría de las especies está ahí. Entonces trabajamos con América, en 20 años hicieron un montón de muestreos por todos lados de América, y lo primero que hicimos fue usar la morfología para identificar esa única especie que sí puede identificarse usando la morfología. Luego aplicamos una PCR multiplex, que en una sola PCR nos permite identificar 3 de las especies usando el tamaño de talla de los amplicones. Y luego hicimos una secuenciación para el resto de las especies que no podíamos estar, de los individuos que no podíamos identificar, secuenciando, así logramos identificar a las otras 2 especies. ¿Qué es lo que encontramos? Que, bueno, las especies varían en su distribución, algunas especies, como es el caso de Cubensis viator, que se encuentra bien repartida en toda América. Ya les voy a mostrar luego que estas 2 especies, o en realidad no sabemos si es toda una misma especie, si son 2 especies, todavía seguimos trabajando en eso. Y hay otras especies, como es el caso de esta, de Puccini, que es una especie que es la que le contaba que prefiere vivir en altitud, es una especie que se banca mucho la altura y vive en los Andes ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Y hay otras especies que viven en altitudes menores. Las galvas las encontramos siempre en ambientes temporarios, y de esto voy a hablar un poquito también después. Les gustan esos lugares que sufren la desecación, las inundaciones, esto de que pueden meterse adentro del barro unos pocos centímetros y quedar ahí, aguantar ahí, y luego cuando ese charco vuelve a llenarse de agua, resurgen. Y el tema de que se puedan autofertilizarse hace que un solo individuo o 2 individuos puedan regenerar esa población. Acá me gustaría hacer un paréntesis y contarles muy rápidamente estudios de genética de poblaciones que hemos hecho, donde efectivamente hemos visto que las tasas de autofertilización, esto que se llama selfing rates, son muy altas, y el hecho que se reproduzcan de esta manera y que vivan en ambientes tan temporarios hace que la variabilidad genética dentro de las poblaciones sea súper baja. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, un solo individuo puede regenerar una población. Entonces vamos a tener poblaciones, por ejemplo esta de acá, donde se estudiaron 11 individuos y los 11 individuos presentaban el mismo genotipo. Bueno, como les decía, estos ambientes sufren cuellos de botella muy repetidos, donde se muere la gran mayoría de los individuos, uno solo logra enterrarse y sobrevivir y pasar así la desecación o pasar el invierno. Y cuando el agua vuelve o cuando la temperatura vuelve a ser apropiada, resurge y vuelve a generar una población a partir de un solo individuo.
Y bueno, volviendo a nuestro trabajo de filogenia y de distribución, vimos que existen 6 clústeres, de los cuales, bueno, les cuento mínimamente, estos son diferentes formas de delimitación de especies usando datos moleculares. Dejamos de lado la morfología a la hora de identificar a las especies, intentar delimitar especies que son muy crípticas, porque vimos que esos caracteres morfológicos no nos servían para identificar a las especies. Entonces usamos todos estos diferentes metodologías de delimitación de especies y vimos que algunas especies se agrupan, digamos, las secuencias que provienen de poblaciones de esas especies se agrupan todas bastante bien, pero existen otras especies, como es este gran grupo, el grupo 6, el clúster 6, donde está Cubensis y Viator, esta especie de la que le hablaba de Argentina, donde algunas metodologías de las que usamos las agrupaban todas juntas, a todas estas especies, y otras metodologías las separaban. Entonces, este es un grupo bastante complejo, como les decía, seguimos trabajando. Cubensis, acá hay poblaciones de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, acá en Neotrópica hay poblaciones de Perú, Viator hay poblaciones de Argentina, y Bosque del Apache es una población del sur de Estados Unidos. Como verán, está toda repartida a lo largo de América, y lo que queremos saber es si se trata de una especie que es muy diversa genéticamente o si, por el contrario, hay diferentes especies que se parecen mucho. También vimos que este grupo, el grupo Galba, el género dentro de los limneidos, se originó hace aproximadamente 23 millones de años, lo que para un género sería bastante antiguo, no súper antiguo, pero es bastante antiguo, no es algo reciente. Y lo que vimos también, que es súper interesante, es que estas que están en violeta son las especies que son selfers, es decir, las especies que se reproducen por autofertilización, que son las especies que presentan esta forma de conchilla o esta forma de anatomía, también anatomía interna, que son especies crípticas, que no podemos diferenciarlas. En cambio, estas otras dos especies, que son las que presentan la morfología diferente, se reproducen por fertilización cruzada. Entonces, encontramos un grupo, dentro de todo un grupo de caracoles que se reproducen o que prefieran reproducirse por autofertilización, encontramos un grupo que se diferenció y que cambió su manera de reproducirse. Después, en el proyecto en el que estamos trabajando futuro, les voy a hablar un poquito también de esto, y que nos parece súper interesante saber cómo fue este cambio en el sistema de reproducción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos en este trabajo? Un trabajo que ayer nos enteramos que ha sido aceptado, así que estamos re contentos. Bueno, como les decía, viven en ambientes temporarios, incluyen 6 clusters que pueden ser considerados 6 especies. Se originaron en América hace 23 millones de años. Esto fue bastante controvertido porque Galba truncatula, que es una de las especies, es considerado el hospedador de Fasciola en Europa. Y por supuesto se la pensaba europea. Bueno, la verdad es que el origen del grupo está en América, quizás Galba truncatula sea una especie europea, o quizás no, quizás sea una especie que haya sido introducida en América, eso todavía, desde América, todavía no lo sabemos y seguimos trabajando en eso. Pero bueno, ahora se encuentran distribuidas por todo el mundo, en Asia, África y Europa, y transmitiendo Fasciola al ganado, a la fauna silvestre y al humano también.
Y ahora me gustaría hablarles un poquito del futuro, de esto que, como contaba Viviana, bueno, pedimos el cambio de lugar de trabajo al CERSOS, y siempre trabajando bueno, en este nuevo grupo de formación, que ahora les voy a presentar, pero siempre también trabajando con esas colaboraciones externas en el sur de Francia. El MIBEGEC, que es un instituto que pertenece al IRD. El IRD sería algo así como el CONICET y el MIBEGEC como el CERSOS, es la institución y el instituto. Y el IRD es un instituto que tiene muchos expatriados en todas partes del mundo, y que trabaja, el MIBEGEC trabaja sobre todo con enfermedades infecciosas. Por eso ahí hay colaboradores con los que vamos a trabajar mucho, seguir trabajando mucho en el futuro. Bueno, este es el grupo en formación con Julia Pizá, que trabaja en la Universidad Nacional del Sur. Los 4 estamos en el laboratorio, las 4 personas de las que les voy a hablar ahora, trabajamos en el laboratorio de invertebrados 1. Nico Bonel, quien va a presentar seminario en 2 semanas. Michelle, que es una postdoc también del laboratorio de invertebrados 1, y yo. Los 4 estamos interesados en ecología y evolución. Julia y Nico y yo trabajamos más que nada con moluscos, pero los moluscos son un modelo para responder preguntas de ecología y evolución que nos interesan, ¿no? Bueno, les quería contar un poquito de esto. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Vengo bien? Sí. Bueno, les voy a contar un poquito de este proyecto que tenemos, en donde seguimos trabajando con la tríada esta: parásito, ambiente, hospedador. Pero ahora nos interesamos por saber cómo afectan los parásitos y los disturbios ambientales el sistema de reproducción de los hospedadores. Y trabajamos con hermafroditas. Hermafroditas son especies, las especies hermafroditas tienen ambos sexos en el mismo individuo, y pueden optar, o potencialmente podrían optar, por 2 formas de reproducción diferentes: la autofertilización y la reproducción cruzada, con todos los beneficios y todas las desventajas que ambas proveen, ¿no? Es sabido que el selfing, la autofertilización, tiene una gran desventaja, que es la pérdida de esa diversidad genética que es tan importante en la evolución, ¿no? Se trabaja sobre la diversidad genética en la adaptación de las especies. Pero por otro lado, con la gran ventaja del poder dejar descendencia aunque no se encuentre un compañero. Así que bueno, las especies hermafroditas tienen están todo el tiempo como en esa dualidad entre una forma de reproducción y otra. No todas las especies pueden optar entre una forma y otra. En el caso de Galva, las especies con las que nosotros trabajamos prefieren la autofertilización, y otras prefieren la fecundación, la fertilización cruzada. Hay especies que pueden optar, por ejemplo, Nico seguramente en el seminario que viene les hablará un poco de FISA, que es una especie que puede optar entre primero intentar en un primer momento la fertilización cruzada, y luego, si no encuentra compañero, bueno, se deja descendencia por selfing. Así que, bueno, esto también le quería decir: las especies hermafroditas la mayoría de estudios con respecto a hermafroditismo existen en plantas. La mayoría de las plantas son hermafroditas, pero también hay muchos animales que son hermafroditas y que, como les decía, pueden optar por una forma de reproducción cruzada o una
o el autofertilizarse. El modelo con el que trabajamos son los caracoles galva. ¿Por qué? Porque tienen un parásito que ejerce una fuerza de selección enorme. Los trematodes, no lo dije, pero los trematodes se alojan en la gónada, en la glándula digestiva de los caracoles, que es la última parte de la espiral de los caracoles, donde llegan a veces a castrar al parásito, es decir, al caracol. El caracol no deja descendencia, o si la deja muy poca descendencia, o sea que la presión de selección que ejerce sobre el parásito sobre el caracol es enorme. Y un ambiente que también ejerce una fuerza enorme con esto de que les decía, de secaciones e inundaciones repetidas. Y bueno, dentro de este proyecto tenemos la idea de intentar responder a varias preguntas. Una de ellas, de la que se sabe muy poco, cómo es el genoma de esos individuos, de esas especies que se autofertilizan, y compararlo con esas especies que tienen una fertilización cruzada. Como les decía antes, supongamos que acá está el origen de galva. Las galvas son todo un grupo que se origina como especies que se autofertilizan o que prefieren la autofertilización. Sin embargo, hay dos especies que revirtieron esta forma de reproducción y tienen una fertilización cruzada. Esto nosotros no conocemos otros grupos ni de plantas ni de animales que hayan revertido esta forma en la evolución. Supuestamente, o se cree que el selfing es un saco muerto. Se cree que las especies que se reproducen de esta manera van a terminar extinguiéndose. Sin embargo, hay un grupo que logró revertir esta forma, y lo que queremos saber es cómo lo hizo. Es una mutación, es un grupo de mutaciones. ¿Cómo es el genoma de estos bichos? También nos interesa saber cuáles son las variables ambientales que desencadenan la autofertilización en galva. Porque lo que pensamos es que quizás la disecación lo que hace es desencadenar la autofertilización. Es decir, aquellas especies que prefieren tener una fertilización cruzada, a la hora de detectar que el ambiente comienza a secarse, aumentan así su tasa de autofertilización. Similarmente podría ocurrir con aquellas especies que prefieren autofertilizarse, a la hora de detectar la desecación, directamente se dedican completamente a la autofertilización. Y de manera similar queremos saber cuál es el efecto que tiene el riesgo de infección sobre el sistema de reproducción. Pensamos que el riesgo de infección desencadenaría la fertilización cruzada en estos caracoles. Esto es algo que está muy relacionado a la teoría o a la hipótesis de la reina roja. Bueno, no voy a entrar en detalle en eso, pero si a alguien le interesa, es una hipótesis, una teoría que me parece súper interesante. Si en algún momento alguien quiere discutir sobre eso, encantada de la vida. Es un tema que me gusta mucho. No soy para nada experta en el tema, pero sí me gusta mucho. Entonces, bueno, de la misma manera, pero en realidad de forma contraria, pensamos que el riesgo de infección hace que aquellas especies que prefieren la autofertilización, a la hora de aumentar su riesgo de infección, de alguna manera detectan que el riesgo en el ambiente es mucho, hay muchos miracidios, hay muchas larvas de parásito en el ambiente, y cambian su manera de reproducción hacia una fertilización cruzada. Estas son dos hipótesis que pensamos que estos caracoles son un muy buen modelo para poner a prueba. No existe a mi conocimiento trabajos que estudien, sobre todo con variables ambientales. No creo que existan trabajos que hayan puesto a prueba estas hipótesis.
Quizás con parásitos un poquito más, hay un modelo muy bueno que se conoce mucho con un nematode, pero no mucho más. Y bueno, y por último, ¿cómo afecta el sistema reproductivo del hospedador la transmisión de enfermedades? La gran pregunta que se hace mucho es por qué algunos hospedadores transmiten enfermedades infecciosas mejor que otros, ¿no? Es que nos preguntamos si los hospedadores que se reproducen por autofertilización son mejores hospedadores, mejores transmisores de parásitos que aquellos que se reproducen de manera cruzada. Bueno, no quiero insistir con hablar más del tema. Quiero sí contarles que este es un proyecto donde hay un montón de gente involucrada, sobre todo porque en la parte del muestreo, cuando uno hace filogenia y distribución de especies que tienen distribuciones tan grandes, es necesario tener un buen muestreo. Así que en eso las colaboraciones en otros países son súper importantes. No podemos hacer o pensar en hacer distribución de especies, biogeografía con pocas muestras, porque estaríamos sesgando mucho los resultados. Entonces, bueno, hay un montón de gente involucrada, me falta un montón de gente acá a agregar, pero bueno, somos todos colaboradores y nos hacemos todos las mismas preguntas sobre la distribución de estos caracoles, ¿no? También quería contarles un poco, o en otros momentos también, si alguien está interesado en hablar de los proyectos Ecosud. Los proyectos Ecosud son proyectos bilaterales entre Francia y Argentina. Nosotros hace 3 años tuvimos un proyecto Ecosud que termina este año y ahora estamos pidiendo otro. Y si a alguien le interesa hablar de estos proyectos y de cómo presentarse, son muy interesantes, financian misiones de argentinos en Francia y de franceses en Argentina, y bueno, si alguien quiere hablar del tema, encantada. Y también decirles que tanto yo como los chicos con los que trabajamos en el Laboratorio de Invertebrados 1, estamos súper interesados en colaborar. Nos parece que las colaboraciones entre investigadores es fundamental. Me parece que se logran mejores resultados. Y bueno, ahí les dejo mi mail si quieren escribirme. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Pilar, por la presentación. Pero aparte te quería comentar que, Sí. bueno, si nosotros trabajamos en plantas, tenemos muchas cosas en común, porque Ajá. nosotros trabajamos en apomixis, que es una reproducción asexual por semillas. Ajá. O sea que la planta, en nuestro caso es el pasto llorón, hay en varias plantas, produce semillas que son clones maternos. Ajá. Esto lo hace solamente en plantas que tienen ploidías altas. Las plantas que tienen ploidías bajas son sexuales. Okay. Y tenemos distintos tipos de... Y bueno, tenemos apomícticos obligados, que siempre son apomícticos, o apomícticos que son facultativos. O sea, y lo que sucede es que el ambiente, cuando hay estrés ambiental, comienzan también a aumentar los procesos sexuales. Y Claro. bueno, tenemos varios estudios genéticos, epigenéticos, así que por ahí un día podemos Me conversar. encanta. Totalmente. Y como yo decía, se conoce mucho de plantas, pero se sabe muy poco de animales. Entonces, me parece que los que queremos estudiar estos procesos en animales, tenemos que preguntarle a los que ya trabajaron en plantas para saber por dónde ir, ¿no? Así que encantada, sí. Bueno, en algún momento nos juntamos y conversamos un poco. Nosotros hemos trabajado con pequeños RNAs, con metilación. Bueno, estamos tratando de ver
cuál es el mecanismo que genera este cambio. Perfecto. Y bueno, digamos, si bien no es exactamente igual, tiene algunos puntos en común el sistema. Así que, totalmente. Decime, y cuando se quedan desecados todo ese tiempo, Sí. ¿el parásito también sobrevive? Es la gran pregunta y ahora justo hoy a la mañana tuvimos una reunión con la gente de allá de Francia. Uno de los experimentos que vamos a hacer es ese, poner en barro en el laboratorio caracoles infectados en el laboratorio, o sea, caracoles que sabemos que están infectados, esperar 2 meses con el barro, agregándole realmente gotitas al barro como para mantener cierta humedad, pero con barro sin agua, digamos, y ver qué pasa con la infección. Nadie ha hecho ese trabajo. Porque es un caracol además que está estresado, ¿no? No sabemos si va a sobrevivir a la infección. Si va a sobrevivir la infección. No, porque esa sería también una forma de mantener al parásito siempre vivo, digamos, si se mantiene en el estado de... Tal cual. Lo que pensamos es, en realidad, lo que vemos en el campo es que la prevalencia, esto no lo dije, la prevalencia en caracoles es bajísima, del 0,1%. O sea, encontrar un caracol parasitado es casi imposible, pero el 100% de las vacas está parasitada. Entonces, pensamos que las vacas hacen continuamente este aporte de huevos al sistema, y aporte, y cada tanto se parasita un caracol, del cual salen por día 100 sarcarias, 100 larvitas, y así también el caracol va aportando, pero es muy raro encontrar caracoles parasitados. Mira, a mí me quedaba, cuando estudiaba, hace 1000 años atrás, que si uno traía berro de Sierra de la Ventana, se podía traer la fasciola hepática. Totalmente que sí. No sé. Sí. El berro es la primera forma de infectarse en Argentina y hay que lavarlo muy bien y bueno, consumirlo con cuidado, quizás no agarrarlo de algunas partes donde hay muchas vacas y prestar atención. Bien. Y digamos, ¿el caracol está secuenciado o no? Secuenciado sí, bastante, pero el genoma entero no. Solo algunos genes mitocondriales y algunos genes nucleares y para de contar. No. Porque al ser tan homogéneos, si vos tenés una diferencia en modo reproductivo, aún con transcriptomas podrías hacer comparaciones. Sí, hay unos compañeros, unos colegas en Francia que trabajaron con transcriptomas en una ciudad cerca de Montpellier, con otra especie de limnero, no con lo que nosotros trabajamos, pero sí, totalmente. Creemos que los transcriptomas sería el próximo paso. Está bueno, buena. Y, sí. Dejo por si alguno quiere hacer alguna. Muy linda la presentación. Cuando vos hablabas en un momento de que los bichos pueden cambiar de autopolinización, ya estoy seteando. Está seteado, ¿eh? Sí. De la autofecundación a la fecundación cruzada. Sí. Eso es porque ustedes piensan que de alguna manera, por ejemplo, al encontrar una pareja puede detectar que tiene el parásito y elige no reproducirse y se autofertiliza, no. o cómo es que detectaría que en el ambiente no está... Mira, bueno, eso es algo que no se sabe mucho. Sí se sabe que los caracoles detectan de alguna manera el riesgo de infección. No se sabe cómo, no se sabe si detectan, si el miracidio, que es la larvita esta que salga del huevo, algo liberan en el ambiente, si de alguna manera detecta que el sistema inmune de sus pares disminuye. Sabemos que lo hace, pero no tenemos ni idea cómo. El mecanismo no lo sabemos, pero sí sabemos que el riesgo de infección
se identifica por los caracoles. O sea, los caracoles saben cuando el ambiente tiene mucho riesgo de infección. Y esto lo hizo un investigador en Estados Unidos, donde detectó que aquellas poblaciones donde había muchos miracidos, es decir, mucho riesgo de infección, se reproducían antes. ¿Por qué? Porque los parásitos castran el caracol. Entonces, hay que reproducirse rápido porque después nadie se va a poder reproducir. Entonces, esas poblaciones que tienen altos riesgos de infección, enseguida alcanzan la madurez sexual. Comparado a esas poblaciones que tienen muy bajos niveles de riesgo de infección y pueden alcanzar la madurez sexual mucho más tarde. Pero el mecanismo no. Está bien. Y bueno, te sigo preguntando, o sea, el tema de la... Igual es una pregunta media, imagino que ni siquiera es más para un médico, pero la fasciola en el humano, ¿qué ocasiona? Mira, la fasciola, el gran problema de fasciola en humano es que es re difícil detectarla precozmente, porque son síntomas muy generales, pero en general para los parásitos es así. Después, cuando se hace el análisis de sangre, se encuentran eosinófilos altos, entonces ahí el médico que sabe y que empieza a indagar sobre los hábitos alimenticios de la persona, puede llegar a identificar a fasciola. Pero si no, es muy difícil detectarla precozmente. Tardíamente, una cirrosis, o sea, una deficiencia del hígado. Pero ya eso es tardío. Son enfermedades muy difíciles de detectar y muy poco evaluadas por los médicos. Está bien. Buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? La tenemos a Pilar. Aprovechenla. Bueno, igual les digo, el que quiera contactarme por mail o en un futuro, ya estando en el CERSO, juntarse a tomar unos mates y a charlar de este y de otros temas. No, mate no. Mate individual. Mate cada uno. Nos podemos juntar, pero cada uno con su mate. Pensemos que en un futuro vamos a poder tomar mate. ¿En un futuro? No sabemos cuánto va a ser para adelante, pero bueno. Pero bueno. En fin, bueno, no, a nosotros nos interesó mucho hablar del modo reproductivo. Listo. Me encantó. Me parece que igual voy a aprender más yo de ustedes que ustedes de mí, pero me encanta el intercambio. Dale, genial. Está Diego también acá que bueno, hemos estado... Sí, la estuve escuchando. Yo creo que, Pilar, lo que vos decís, creo que uno... muy buena presentación primero, te quería decir. Después, uno generalmente trabaja en un contexto agronómico, en el caso nuestro, ¿sí? Así que está buenísimo compartir el criterio biológico, o sea, mucho más evolutivo, mucho más... pensando, digamos, extrapolando cuál puede ser la función. Vos hoy dijiste un concepto que me pareció, que bueno, no sé si yo estoy tan de acuerdo, que los sistemas de selfing, como decís vos, tienden a desaparecer. Bueno, eso dice la teoría. Evidentemente eso no. Dice la teoría, sí. Evidentemente no, porque estos caracoles existen hace 20 millones de años y se reproducen hace 20 millones de años de esa manera. O sea que... Pero tampoco encontramos... Sabemos que algo debe haber detrás que hace que estos caracoles sigan, que estos caracoles o que todas las especies que se reproducen de esta manera logren sortear las fallas que generan en el genoma la autofertilización. Se sabe sí que son genomas que están un poquito degradados, pero debe haber un mecanismo por el cual se reparan. Sí, no se sabe mucho de eso. No, lo que yo digo en el caso de la apomixis, esa falta de variabilidad que genera el sistema reproductivo, uno dice, bueno, tiene que tener en algún punto un costo evolutivo, digamos, o sea, no ser ventajoso. Sin embargo, la apomixis son muy fuertes los organismos, o sea, totalmente.
entonces vos decís, se las arreglan. En el caso nuestro, el tema de la apomixis es que tiende a ser facultativo. Ajá, ok. Y siempre tenés un poco de variabilidad, no hay una estabilidad total. Entonces, ahí digamos, le encontrás la otra pata que le faltaba. Totalmente. El hecho de que hay un poco de variabilidad. Totalmente. Pero bueno, yo quería escuchar la parte epigenética, pero bueno, queda para otro día. Queda para otro día, queda para otro día. Yo con epigenética no trabajo. Nico empezó a trabajar un poco en Francia en ese tema y en algún momento, no sé si es el seminario que viene, no creo, pero un seminario futuro hablará de epigenética, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y te digo, bueno, cualquier cosa, también el instituto tiene un muy buen apoyo bioinformático. Ah, totalmente, cuento con eso. Cuento con eso porque lo voy a necesitar. Bien. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, yo reunión, pero si ustedes quieren seguir dialogando, no hay problema. Bárbaro. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos virtualmente. Vale. Bueno, genial. Gracias, Bárbaro. Pilar, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, igual si alguien quiere hacer una pregunta que la haga ahora, y bueno, si no damos por terminado el seminario y nos encontramos dentro de 15 días para la charla de Nicolás. ¿Les parece bien? Bueno, entonces Bien. nos vemos dentro de 15 días. Dale. Hasta luego. Chao, Chao, gente, hasta luego. Chao, Cami. Hola, Pili, ahora que se fueron todos. Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien. Qué genial, me encantó. ¿Te gustó? Bueno, Oh, qué bueno, sí, bueno, sí. buenísimo. Sí. No, y aparte la conexión con Rumina, viste que se autofecunda y está siendo Totalmente. invasora, entonces ahí No, cuestión... me encanta. Sí. No, es lo que me parece que los temas redan para el grupo. Viste que puse ahí el grupo en formación y... Sí, lo vi. Para ahora ¡Hola! Hola. Hola. Por eso no prendía la cámara, viste, porque Claro, tenías compañía. ¿Y qué tengo compañía? Ni hablar. No, y genial el tema de, bueno, esta idea de Rumina como desde otro lugar, ¿no? Como invasora, también con la autofecundación tan presente, y también esta idea que, bueno, de alguna manera la autofecundación compensa los costos de la reproducción sexual, el encontrar una pareja, el gasto de la cópula. Pero Bueno, ¿es facultativa esa? Porque el gran problema de las galvas es que se autofertilizan siempre, o sea, vos le pones una pareja y no hay caso. Mira, yo el ensayo que estoy terminando ahora, que no se sabe en realidad, yo vi cópulas. Vi cópulas, pero no tengo análisis genético. Bueno. La idea ahora con Sebastián y con Julián es hacer un análisis de la diversidad genética, lo vamos a hacer con Viviana. De la diversidad genética, a ver si hay con algún gen. Yo igual, eso vos me decías que lo iban a hacer con un gen. ¿Hablaron de eso? Porque es casi imposible darse cuenta con un gen si... No es si se autofecunda, sino, digamos, si hay cuántos haplotipos. La diversidad más global en Argentina, es una cocina. Claro, es muy por arriba. Pero bueno, lo que hice yo ahora, un pequeño ensayo donde puse unos solos y otros en pareja, y a ver si hay alguna diferencia en cuanto al éxito reproductivo. A nivel genético, nada, en pandemia. Ni pandemia, pero podemos pensar en hacer alguna cuestión. Totalmente. No, sí, me encanta. Y además que vos me habías dicho que los microsatélites ya estaban secuenciados. Hay 15, claro, hay 15, sí. Y también eso es hay re mucha práctico, porque ya secuencia. está hecho.
Hay Hay muchas muchas secuencias en secuencias de Francia, de Montpellier, están los dos morfos, que es muy interesante. Bueno, ahí tenemos No, genial. para trabajar. Genial, cuando empezás a trabajar con una especie así en donde ya hay bastante hecho, está bueno, porque no empezás de cero. Y entonces Sí, podés valerte de tal todos los que hicieron otros para hacer algo más interesante. Sí, genial. Así que No, bueno. va a estar, Bueno, va y a ni estar hablar bueno. que lo de contar con lo de la anatomía, lo que Genial, son genial. mis muchas o pocas habilidades. Si en algo puedo colaborar es en eso, así que... Me encanta, me encanta, me encanta, obvio que sí, obvio que sí. Bueno, vamos a ver si podemos subir el proyecto, que todavía no No, se ni hablar. puede. Me dieron prórroga ahora hasta el 4, y a ver si ahora... ¿Qué es que es una cuestión del sistema que no Del sube? sistema, de SIGEVA. Ya me mandaron un montón de mails desde SIGEVA, informáticos y todo, que están tratando de resolverlo, que no saben cuál es el... Es un problema del sistema, no es algo... Ah, espero. Te golpeaste. Feo. ¡Uy! Bueno, ¿Cómo te estás? dejo en paz. Dale, dale. No. Te Bueno, mando un beso enorme me y gracias por encantó. haber estado. Por favor, un placer. Dale, Espectacular. dale. Ya veremos la de No, Nico. dale, Adiós. buenísimo. Adiós, chao. Chao. Beso. Chao.